Discapacidad Televisión. ¡Hola, mundo! Primer canal de televisión dedicado al colectivo de personas con discapacidad desde 2006. Hola, bienvenidos a Discapacidad Televisión. Recuerda suscribirte para no perderte los últimos estrenos y programas en vivo. Danos un me gusta, y así nos ayudarás a conocerte mejor. Por favor, no te olvides de compartir. Así, más personas podrán disfrutar de Discapacidad Televisión y toda su programación. Muchas gracias. Is this still a thing? Esto es Dominicana. Playas donde solo escuchas tu eco. Mar. Comida. Mar. Surf. Gente buena. Ron. Montañas que rompen el océano. Los que vinimos por 10 días y ya llevamos 10 años. Los que vinimos por hacer y nos esperamos por amor. Mesas, bares Hoteles. y hostales. En Dominicana, no importa por qué viniste. Aquí lo único que importa es por qué te quedaste y si quieres volver. Y que al recordarnos sonrías sin querer. Dominicana es su gente. Dominicana. Dominicana te sonríe. Conectados al cuidar, porque nos mueve incluir. Te invitamos a conocer la línea 800-000-058. Conectados al cuidar. Una línea gratuita de apoyo con profesionales dispuestos a acompañar y acoger a personas con discapacidad y sus cuidadoras. Esta línea también está disponible para atender consultas sobre el Servicio Nacional de la Discapacidad y además orientar sobre los trámites y beneficios del Estado en materia de inclusión. Puedes comunicarte de lunes a viernes desde las 9 hasta las 18 horas. Las personas sordas pueden contactarse a través del sistema Visor Web, disponible en el sitio web de Cenadis, www.cenadis.gov.cl.
Las personas con discapacidad severa se enfrentan a diversas barreras al desplazarse en la ciudad y en el transporte público. Por ello, desde el Ministerio de Transportes y Comunicaciones queremos dar a conocer sus derechos y respetarlos. Las personas con discapacidad severa pueden obtener ante CONADIS el carné amarillo, que les otorga el beneficio del pase libre en el transporte público urbano e interurbano. ¿Qué quiere decir esto? Que pueden desplazarse gratuitamente en estos servicios. Desde el Ministerio de Transportes y Comunicaciones exhortamos a los transportistas a cumplir con la norma. El pase libre es un beneficio garantizado en la Ley 3412 para que los niños, adultos y ancianos con discapacidad severa puedan desplazarse gratuitamente en los servicios de transporte público urbano e interurbano. Los transportistas que incumplan la norma pueden recibir una sanción de hasta el 20% de una UIT y la inhabilitación vehicular para prestar el servicio de transporte público. Discapacidad Televisión. ¡Hola mundo! Primer canal de televisión dedicado al colectivo de personas con discapacidad desde 2006. A continuación, B1, B2, B3. Presenta el programa Manel Martín. Hay una manifestación en contra de la decisión del Tribunal Constitucional de recortar nuestro Estatuto de Autonomía, que si la bandera, que si la frase tipo, que si uno de acuerdo y todo de acuerdo. Los políticos ahora mismo, imaginaros un presidente del gobierno que quiere tomar las medidas que él cree que deben de ser buenas, supongo, porque ahora mismo en España el señor Zapatero, pues supongo que no querrá poner medidas en contra nuestra, ¿no? Que vaya a peor la situación económica, ¿no? Pero que cada día aguantando la mosca cojonera del responsable de la oposición, en este caso Mariano Rajoy, que está constantemente diciéndole que lo está haciendo mal, que peor imposible, que la cosa va a ser un desastre. Hay que tener los pies muy implantados para seguir con tu opinión, con tu bagaje de implantación del sistema que tú crees que es conveniente, etcétera. Ya digo, muy complicado, y los que estamos en público habitualmente, incluso aunque seas simplemente un presidente de una simple asociación, pues es muy difícil porque es complicado reunir que todos los socios de la asociación estén de acuerdo. Te salen gente en contra, oposiciones distintas, a contentar a todo el mundo. Si quieres hacer las cosas bien, otros están en contra. Y siempre digo que los que intentamos hacer las cosas bien tenemos en contra a todos los que quieren hacer mal. Los que defendemos la paz tenemos en contra a todos los que están a favor del armamento, ¿no? Los fabricantes de armas, etcétera. Los que están a favor de la ecología, pues estamos en contra nuestro están las fábricas y todas estas empresas que no paran de contaminar constantemente. Pero bueno, seguimos haciendo. ¿Qué es lo que queremos hacer este programa? Sabéis que cada martes pues vienen representantes políticos, también han venido especialistas, tanto del mundo de la oftalmología, de la óptica, y un tema que nos gusta muchísimo hacer es que vayan pasando por este programa compañeros nuestros, con cada uno con su situación personal. Hoy nos acompaña Mercedes Galindo. Mercedes, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien. Primera experiencia, me decías, en televisión. Sí, sí. Esto ya veis, las camas calientes, ¿eh? Como decía, esto calienta de veras, no digo mentiras, ¿verdad, Mercedes? Sí. Bueno, Mercedes es una persona que es una persona actualmente categoría como una persona en situación de B2, B legal, situación de baja visión. Explícanos un poco la enfermedad, porque lo primero que hacemos, Mercedes, que nos expliquéis cómo os ha ido la vida visual a lo largo de los últimos años. Bueno, yo desde pequeña siempre he tenido una miopía magna, una miopía con muchas dioptrías, a causa heredada de mi padre. Y bueno, mi agudeza visual pues siempre ha sido un poco deficiente, ¿no? He llevado siempre pues las gafas típicas gruesas. Pero he seguido toda mi vida con esas gafas, he llevado lentillas, pero bueno, ya con una edad empecé a tener problemas con la retina. Y entonces pues en un ojo tengo lo que se llama una mancha de Fuchs y en el otro pues tengo una degeneración macular, cosa que significa que mis retinas no están sanas y con la retina no hay nada que hacer, ahí está. Entonces mi visión pues tengo un resto de visión, pero es bastante borrosa. ¿Qué dificultades te origina esta dificultad visual? ¿Tienes dificultad para ir por la calle? ¿Dificultades en la lectura? ¿Qué dificultades te ocasiona? Bueno, mis dificultades han ido con el tiempo siendo más grandes y a medida que han sido más grandes me he ido adaptando a ellas, claro. Yo ahora, por ejemplo, necesito el bastón para ir por la calle, no puedo leer, aunque sea el año pasado pues podía leer aún con un rotulador grueso, letra con un rotulador grueso, pero ahora ya me cuesta mucho. Bueno, a la hora de las tareas del hogar pues hay algunas que empiezo a tener dificultades, pero bueno, me voy adaptando a ellas, ¿no? Y voy buscando adaptaciones y trucos para lograrlas. Un tema que hablamos mucho en este programa es el momento de decidirse a coger el bastón. ¿Te costó mucho en su momento a cogerlo? Bueno, el hecho de cogerlo, aprender a cogerlo no. O sea, yo llegué a un momento en que me caía en los bordillos, entonces o me quedaba en casa o tenía que usar el bastón. Entonces aprendí a usarlo. Lo que sí es verdad que empecé a usarlo, pues por ejemplo por la noche, o había lugares en los que no lo usaba, por ejemplo en mi lugar de trabajo, ¿no? De alguna manera el que me vieran con el bastón pues sí que de alguna manera me afectaba. Hasta que bueno, poco a poco lo fui venciendo, porque era o llevar el bastón o no moverme. Y bueno, en eso estoy. La dificultad es identificarte socialmente como discapacidad visual, sí. Es lo difícil. Es lo difícil, ¿no? ¿Encontraste algún cambio en tu entorno cuando empezaron a verte con bastón, en el entorno donde ibas, en la escuela? Bueno, en el entorno vas por la calle y todo el mundo ve que eres ciega. En el momento que llevas el bastón, cuidado que hay un ciego, ¿no? Y eso ya lo percibes, ¿no? En el colegio, mi lugar de trabajo realmente nunca lo he usado dentro, pero al acceder a él sí. Es un entorno en que lo conozco muy bien, como en casa, y allí pues claro, no lo utilizo. Pero sí que es verdad que te afecta, ¿no? Porque de alguna manera te sientes como señalado, ¿no? Aquella persona lleva bastones ciega. Tú has sido durante toda tu vida maestra de escuela, de infantil. Sí. ¿Qué edades has tenido? Bueno, he tenido infantil y primaria, en todas las edades. Últimamente, debido a mi problema visual, pues he tenido niños pequeños, pero siempre, o sea, de párvulos, de educación infantil, pero siempre en grupos más reducidos, debido a las circunstancias de la escuela y que se ha podido hacer, pues a mí se me daba la tarea de tener un grupito reducido y hacerle un refuerzo. Con el tiempo pues fue cambiando la cosa y en los últimos años he estado trabajando en el aula de acollida con niños de emigrantes y a los cuales era muy importante el trabajo oral, ¿no? ¿Has pedido algún tipo de ayuda a la Generalitat o al propio colegio para adaptar tu puesto de trabajo a tus características de maestra? Yo llevo muchos años trabajando en la misma escuela y allí pues sí me conocía. He sido una persona que ha disfrutado mucho de su trabajo y entonces pues lo he hecho lo he intentado hacer lo mejor posible, ¿no? Y entonces nunca he tenido ningún problema a la hora de las adaptaciones en cuanto al equipo directivo, en cuanto a las familias, los padres me han aceptado muy bien, y
siempre con mucho esfuerzo, porque tienes que vencer de alguna manera, tienes que demostrar que a pesar de tu disminución, pues allí puedes hacer cosas, eres necesaria, ¿no? Eres válida todavía. Eres válida todavía. En la Generalitat, pues bueno, la Generalitat, como los maestros somos muchos, pues somos un número más. Entonces es difícil que te consideren. Te preguntan si necesitas alguna adaptación y cuando hablan de eso se refieren a algún aparato. Por ejemplo, a mí sí que me adaptaron, pues yo también en la escuela he tenido tareas de gestión de algunos servicios de la escuela. Y entonces para eso pues pedí una pantalla para el ordenador más grande. Y entonces eso sí. Luego también he tenido como adaptación pues un programa que me ha prestado la ONCE, el Zoomtest. Y con eso pues he ido tirando de ordenador. Pero bueno, el resto de adaptaciones pues era, ya digo, el tener un grupo reducido de niños y los truquis que yo me iba apañando para poder seguir mi trabajo. Ya que tenemos aquí, Mercedes, un tema que también hablábamos en su día, la escuela inclusiva y también estas escuelas, estas clases de acogida que hacemos en España, en Cataluña, para adaptar a los niños de inmigrantes al sistema escolar catalán. ¿Cuál ha sido tu experiencia en este tipo de escuela? ¿Los alumnos cómo han venido? ¿Con qué nivel han llegado a tu escuela? ¿Cómo han salido de tu clase? Explícanos un poco cómo va estas aulas de acogida. Bueno, yo como maestra es una experiencia muy interesante y muy bonita porque conoces la diferencia de culturas, ¿no? Y cada niño pues viene de un país y tiene su bagaje, ¿no? Su bagaje cultural. Que hay niños que tienen una deficiencia en cuanto a conceptos educativos, pues sí, ¿no? Pero no dejan de tener un bagaje cultural que es interesante compartir. Y entonces pues tú como maestra les ayudas también a expresarlo, a que sean capaces de compartirlo con los demás y que los demás también sean capaces de aceptar esa diferencia cultural. No sé, yo creo que es una experiencia muy bonita, y siempre intentando que sí, que aprendan a estar aquí, ¿no? Que aprendan la lengua, que aprendan más conceptos, pero intentando, ya digo, que ellos se sientan incluidos como otros alumnos cualquiera, y que el resto de alumnos les acepten. Son auténticas esponjas estos chavales, ¿no? Aprenden el idioma bastante rápido, no hay demasiada dificultad. No es una dificultad grande, incluso a veces menos de lo que la gente de fuera piensa. Piensan, pero bueno, ¿cómo puedes enseñar a un niño que viene de Marruecos? Pues sí, son capaces. Y más en la lengua escrita es más difícil, pero en la lengua oral en pocos meses entenderte seguro, en un mes casi ya te empiezan a entender. Y luego hablar, pues sí, aprenden. Me comentabas, Mercedes, que en la actualidad estás con una problemática de operaciones y que estás esperando recuperar un poco más de vista. ¿Te has planteado el futuro ya? Bueno, estoy en un impaso. Estoy, por un lado, esperando una operación de cataratas para ver si puedo recuperar un poco la visión y me puedo reincorporar a mi lugar de trabajo, ¿no? Pero bueno, yo también tengo mucho respeto por mi trabajo y sé que todo tiene un límite. Entonces yo ponerme delante de los niños y no poder hacer la labor que yo quiero hacer, pues tampoco. Entonces me planteo también la jubilación anticipada, claro. ¿Ves una imposibilidad casi total de ejercer como maestra en edades infantiles padeciendo ceguera total, tú que tienes tanta experiencia? A ver, yo creo que necesitas unas ciertas ayudas, pero que es posible. Y los niños también hay que reconocer que aprenden a vivir con tu discapacidad. Es una cosa que también les enseñas a más, de todos los conceptos que tú enseñas. Y que no sé, ya digo, parece que una persona ciega no sea capaz de muchas cosas y a veces no es así. Una persona ciega, pues yo pienso que es capaz de desarrollar otras capacidades, otros sentidos que hacen que pueda hasta cierto punto vencer su propia discapacidad. Lo más difícil posiblemente sea mantener la disciplina de niños tan pequeños y tan jóvenes. Eso sí que puede ser difícil, necesitarías la ayuda de una llevadora de aquí. Depende de la edad y depende de cómo sepas tú. Bueno, la dificultad de la disciplina la puede tener cualquier otro maestro que no sepa manejar su clase, yo creo. La disciplina,
pues ya digo, tú tienes tus trucos. Yo me he encontrado con alumnos que a veces les he reñido y me han dicho, pero si no me has visto, ¿no? Y yo les he dicho, no, pero te he oído perfectamente. O sea, nosotros, por ejemplo, yo a la hora de oírles, pues mis oídos quizás es porque se han desarrollado más, ¿no? Pero era capaz de percibirlos más. Y cualquier movimiento que hacían, pues yo les detectaba. No sé. Claro que tienes un problema y no lo puedes negar, pero que a veces no es tan grande como se pueda pensar. ¿Has tenido experiencia con la escuela inclusiva durante estos años que has estado ejerciendo de maestra, con niños con discapacidad en la aula ordinaria? Bueno, algún caso, pero yo cuando empecé a tener dificultad con la vista, estuve trabajando con una niña con parálisis cerebral. Y bueno, con su ordenador, y yo pues estaba allí y fue también una experiencia interesante. Estamos hablando actualmente muchísimo de la escuela inclusiva, pero a mí me preocupan dos temas. Me preocupa los compañeros, los niños con discapacidad y los maestros. ¿Los maestros los ves preparados actualmente, por ejemplo, para hacer esta labor de conseguir una escuela integrada, inclusiva, donde encontremos todo tipo de personas, de niños? A ver, yo pienso que realmente necesitamos una formación, ¿vale? Pero también es verdad que depende mucho del interés que tengamos en aceptar esa diferencia, como maestros, y en aceptar de que podemos hacer algo para incluirlos dentro de la clase. Vuelvo a decir que, por supuesto, necesitamos una formación más importante en el tema, y también necesitamos un apoyo más intenso de especialistas en el tema, cosa que últimamente la Generalitat nos está recortando. Hablo de psicólogos y de logopedas, por ejemplo, y de otro tipo de especialistas que existen como ayudas y que ahora han empezado a utilizarse y que cada vez son menos por los recortes que se hacen de presupuesto. Y más en la crisis actual. Sí. Eso lo estamos padeciendo mucho y realmente los que lo padecen realmente son los niños, claro. Y los amigos, los compañeros de estos niños con discapacidad, seguimos viviendo una escuela, no sé si tú la viste, es muy cruel, pero la mía fue muy cruel, de compañeros que se aprovechaban del débil, se montaban encima de él. Yo lo veo bastante fácil porque hemos explicado mucho este programa, la formación también de los niños. ¿Se está haciendo alguna cosa en este aspecto en la escuela? A ver, yo la experiencia que tengo es que realmente los niños son muy crueles y con los compañeros, incluso conmigo a veces han podido llegarlo a ser, pero que sí que es cierto que los profesionales, los maestros en los colegios se lucha mucho contra eso, a la hora de aceptar a todo tipo ya no de discapacidad, sino de diferencia dentro de la clase. O sea, yo por ejemplo en el centro donde he estudiado siempre lo básico, lo primero de la educación es el respeto entre todos, entre los alumnos, entre las diferencias de los alumnos, entre alumnos y profesores, entre todos. Se está viendo una crisis actualmente en este aspecto porque no paramos de oír los medios de comunicación que hay más violencia y más falta de respeto hacia los profesores. Bueno, eso también es cierto, pero yo creo que es un problema cultural, un problema de familiar también. La familia de ahora no es como la familia de antes. La familia de ahora trabaja el papá, trabaja la mamá, el niño pues es un niño que se pasa casi todo el día en la escuela, que cuando llega a su casa no hay nadie a quien le pueda explicar lo que ha hecho en la escuela. Y entonces pues de alguna manera están un poco desatendidos y pierden, y claro, queda como el niño un poco con falta de ese tratamiento. Entonces claro, los padres ven el problema y lo más fácil es, ¿quién es el que ha de educar al niño? El profesor. Pues el problema lo tiene el profesor y eso no es así. La educación del niño es del profesor en un cierto aspecto, pero los padres en otro aspecto son muy importantes. Entonces esa interacción entre padres y profesores para educar al niño
ya no existe como antes. Antes el maestro decía 2 y 2 son 5 y para el papá 2 y 2 eran 5 y el niño no tenía más que decir. Ahora no, ahora el papá opina, el profesor opina lo contrario y el niño se pierde entre dos aguas. Y esto, la familia parece ser que se quiere respaldar demasiado en la escuela, le da toda la responsabilidad a la escuela y no hay forma de que entiendan eso, que hay que compartir con sus hijos los estudios, hay que compartir con ellos, jugar con ellos. Esto parece difícil, pero tendría que ser fácil, porque yo por ejemplo he sido padre y cuando los mejores momentos de mi vida actualmente son precisamente estar con mi propio hijo jugando y estudiando con él. Yo pienso que es importantísimo y es básico. Para un niño la educación que se puede dar en la escuela es importante, pero el afecto, la relación que pueda tener con sus padres es primordial. Y el hecho de que yo pienso que el hecho de que un hijo cuando sea grande se comunique con su padre viene desde pequeño. Si él ha aprendido a estar con su padre, a participar en las actividades de su padre y su padre en las actividades de él. Han tenido una relación y esa relación subirá con él. Bueno, hablé mucho tiempo sobre el tema de educación, es un tema fundamental para el futuro del país, no paran de decírnoslo, pero que dices tú, parece que me van recortando medios incluso, no paran de apoyar más, porque no paran de decir que el futuro de España, de Cataluña, es cambiar el modelo productivo, pasar del tocho a la investigación científica, y ni siquiera los partidos políticos se ponen de acuerdo en qué tipo de educación y qué material y qué materia, qué temario se tienen que hacer en los cursos, por ejemplo. Yo creo porque a veces no se pregunta a los que realmente saben del tema, que son los que están allí enseñando a los niños. A nosotros no sé, nos vienen las cosas desde arriba, ahora nos cambian esto, ahora nos cambian lo otro, ahora nos hacen hacer programaciones de esta manera, ahora nos las hacen hacer de aquella otra, pero en definitiva no hay una forma clara de hacer las cosas. Y ya digo, los medios cada vez son menos, debido, pues económicamente, yo qué sé, que tengan problemas económicos, quizás sí, pero la educación, pienso que en un país es básica, de la educación de las personas que conviven dependerá el futuro, es muy importante. Bueno, en todo caso, Mercedes, vamos a seguir con tus temas de discapacidad visual para conocerte un poco mejor. Decías que un buen día tuvieses que habituarte a llevar el bastón. ¿Has aprendido de forma autodidacta o has ido a recibir clases por parte de TRDs? En la 11 me aconsejaron llevar el bastón y tuve una persona que durante más de un mes estuve yendo cada día a que me enseñara a llevar el bastón, ya que no tuviera miedo a los obstáculos, ¿no? A detectar los obstáculos, a ir por la calle. ¿Las técnicas del hogar, decías que tienes algunas dificultades, las estás aprendiendo? ¿También voy superándolas, de alguna manera, con algún truco, pero sigo haciendo. Yo soy ama de casa. Aparte de maestra. Hijos, aparte de maestra, además soy Esto es la doble función de la mujer actual. Soy viuda y estoy sola con mis 2 hijos, ¿no? Y bueno, yo les hago la comida y ellos lo ven como una cosa normal, que a veces les digo, oye, que yo no veo, ¿no? Pero para ellos, como siempre lo he hecho, pues, ¿por qué no puedo seguir haciéndolo, no? Y bien, yo sigo haciendo lo que puedo. A nivel de nuevas tecnologías, has empezado una nueva filosofía porque estabas acostumbrado a utilizar ordenadores de forma ordinaria y has tenido que tener ciertas ayudas. Explícanos un poco qué tipo de ayudas has empezado a necesitar. Bueno, yo ya desde que fui perdiendo visión, pues el ordenador, gracias a amistades que tengo, compañeras que saben más de informática que yo, pues investigando con Microsoft, pues me adaptaba la pantalla, ¿no? Simplemente con la adaptación de pantalla de Microsoft normal, ¿no? Hasta que me fue imposible. Entonces la 11 me prestó el programa Zoomtest y con eso pues he ido adaptándome. Ahora ya lo uso hasta con voz, pero realmente para mí es muy importante porque me hace, ahora actualmente hay cosas que si no fuera por mi ordenador yo no podría hacer, y cosas que para mí son muy básicas, como por ejemplo pues consultar mi cuenta de correos, mi cuenta de ahorro, o leer mi correspondencia postal, o hacer una compra por internet, ¿no? Que, no sé, son cosas que a mí ir a un supermercado a hacer una gran compra, pues para mí, que no veo, pues es mucho más dificultoso. En cambio por internet la puedo hacer. Para mí es una herramienta muy importante.
Ya hemos explicado las capacidades que tenemos los discapacitados visuales actualmente con las nuevas tecnologías llamadas, acordados, aparatos, todo tipo de informática. Tiflotecnología, es un término griego, aquí el nombre tiflo es de una leyenda ahí griega de una isla que apareció un ciego por ahí, etcétera, etcétera. Pero digamos que realmente tiflotecnología significa nuevas tecnologías. Explica a la gente también el tema de qué utilidad significa el Funtext. ¿Qué hace para ti el Funtext? El Funtext es un magnificador de imágenes, bueno, de la pantalla, y entonces hace que yo pueda ver las letras, las imágenes, todo más grande. Y puedo, con ese programa puedo yo hasta graduar el grado de magnitud de las letras, ¿no? O 2 veces, o 3 veces, o 4 veces, lo que yo quiera. Aparte tiene un lector. Cuando yo tengo un texto pero no lo puedo leer, pues con dos teclas disparo lo que es el lector, y entonces el lector me lee lo que hay en la pantalla, con una voz un poco mecánica, pero bien. También juegues con los contrastes del fondo, letra. Sí, eso para mí ha sido muy importante, porque a veces pierdes un grado de visión, pero eres capaz de leer si hay un cierto contraste entre el fondo y la letra. Entonces es muy importante. A veces solamente con el contraste ya eres capaz de leerlo. Sí. Y te ha dado incluso últimamente, que ahora después del descanso hablaremos muchas veces sobre editar, promover blogs, para que todo el mundo participe contigo. Yo como llevo unos meses de baja, pues claro, mi actividad ha tenido que pasar a otro nivel, pero ha tenido que seguir existiendo. Entonces, primeramente me apunté a un curso para escribir y he ido escribiendo pequeños textos, y ahora pues en la asociación apareció un curso de Facebook y de blogs. Y entonces yo era un tema de informática pues que no dominaba, ¿no? Que mis hijos lo del Facebook y lo comentaban mucho. Las fotografías y yo, esto que te hablan. ¿Qué es eso del Facebook? Entonces al verlo ahí pues pensé, me apunto y a ver qué es. Y empezamos con hacer blogs. Y lo del blog pues me atrajo, ¿no? Empezamos a hacer uno como ejemplo y bueno, me animé, y luego pues me empecé a crear uno yo sola, a ver qué tal me iba, con la intención de que la gente participara también, porque un blog es una cosa que tú escribes allí y a la cual la gente pues puede acceder y puede comentar, y eso pues también es interesante, ¿no? El hecho de compartir. El Claudio me está diciendo que en pantalla estáis viendo los blogs de la Mercedes. En todo caso, da las direcciones para que ya empecemos a dar un poco de juego al tema. ¿Cuáles son? ¿Tienes 2 blogs? Ahora Dos blogs, sí. El uno es de recetas de cocina, pero recetas de cocina totalmente caseras, que se llama Comeremos Juntos, blogspot.com, como siempre. Y el otro pues es una serie de reflexiones sobre mi discapacidad visual y sobre los problemas y experiencias que voy teniendo debido a esta, y que se llama es en catalán, eso sí, porque como el otro lo dice en castellano, pensé, este lo haces en catalán, y se llama cosas de sex, todo junto, .blogspot.com. Cosas de sex, un tema también catalán, pero que podéis entrar perfectamente. Y hacemos el descanso, Claudio, como cada día, y enseguida nos explicará qué anécdotas, porque habrá seguro muchísimas, le está pasando a Mercedes. No más que pasemos este breve descanso que haremos durante unos 4 o 5 minutitos. Hasta ahora mismo, gracias. Como cada martes con todos vosotros aquí en B1 más B2 más B3, el programa que ya os anunciamos hace unos días que durante toda esta temporada, hasta incluso este mes de julio, trataremos el mundo de la discapacidad visual. Entendemos que ir repitiendo constantemente este tema durante muchas temporadas pues sería incluso muy monótono, porque la temática de discapacidad visual pues en sí es la que hay, ¿no? Conoce muchas personas, y han pasado, llevamos 52 programas hasta la actualidad, han pasado todo tipo de personas, desde ciegos de nacimiento, niños,
personas mayores a las cuales les ha sobrevenido de repente y ipso facto la discapacidad total y absoluta, otras personas que van perdiendo un poco la vista, gente parecida a mí que han tenido una degeneración de muchos años, incluso de 20, 30 años, y ir perdiendo poquito a poquito la vista hasta la situación de ceguera total. Y el aspecto técnico, pues ya hemos hablado muchísimas veces sobre el tema de la psicología, pero muchas veces por aquí el Felipe Yagüe a hablarnos de las fases que pasas cuando aparece discapacidad visual. También hemos hablado sobre la orientación básica, sobre las nuevas tecnologías, las actividades de animación sociocultural, la accesibilidad en actividades culturales, y también han venido profesionales del mundo de la baja visión. Pasó por aquí la hija de Compaño, de Cotet, también vino la Carol Camino de Limo y del Centro Instituto de la Mácula y la Retina. Y a partir del próximo mes de agosto, el mes de agosto, los 4 martes de agosto, haremos también monólogos, porque los haremos en diferido, no los haremos aquí directamente con vosotros porque estamos de vacaciones, nos toca un mesecito de vacaciones, y haremos unos monólogos sobre otras discapacidades. Haremos un monólogo de discapacidad física, discapacidad auditiva, discapacidad psíquica con sus dos, la intelectual y la discapacidad mental. Y a partir del próximo mes de septiembre, no sabemos todavía si cambiamos el nombre del programa, lo estamos discutiendo estos días, a ver si cambiamos el título incluso del programa, para abarcar toda la temática social, para que puedan aparecer por aquí pues políticas, hablando de las políticas sociales, bueno, deportistas de otras disciplinas, otras discapacidades, bueno, toda temática social, que ahí sí que el campo es inmenso, trata toda la sociedad, y que sí, ahí tenemos para muchísimas temporadas de estar aquí con todos vosotros en este canal de televisión que sabéis que está convirtiéndose en emblemático en el mundo entero, toda vez que es el primer canal que tiene como temática básica la discapacidad. Estamos con Mercedes, seguimos con Mercedes aquí hablando sobre esta iniciativa que tuvo de, bueno, de empezar a hacer blogs. Uno decías que era sobre cocina y otro sobre tus experiencias vivenciales. ¿Cocina? ¿Que te ha gustado la cocina siempre, Mercedes, o por qué la cocina? Bueno, la cocina es porque cuando empezó el curso la profe dijo, bueno, tenemos que, para aprender a hacer blogs empezaremos haciendo uno, elegir el tema. Y entonces dijimos, pues va, recetas de cocina, y empezamos a hacer una. Y yo pues hice una que normalmente la hago en casa, ¿no? Y a partir de ahí pues me fui animando, y ahora pues incluso tengo amigas que me dicen, oye, apunta esa, porque esta yo no me acuerdo cómo la hacías, y así la tendré a mano, y me voy animando. ¿Cuántas recetas tienes ya puestas? ¿Ya? Pues no sé, ya tengo 10 o 12, no sé. Voy haciendo. En el que también hemos hecho ahora mismo un taller de cocina, con lo cual se va a dar un enlace entre estos temas, entre el taller de cocina que lo están experimentando y aprendiendo compañeros nuestros, más los que vais haciendo los demás. Dentro de un poco tendremos toda la alimentación solucionada. Sí, bueno, ya digo, son recetas que yo sigo haciendo, algunas con ayuda de mis hijos, pero son recetas totalmente familiares, o sea, caseras, que se hacen en casa, y que pienso que cada hogar tiene unas recetas que a veces son adaptaciones de las recetas que una ha leído en un libro o ha buscado en internet, que a veces internet también me sirve para eso, ¿no? Para buscar mis recetas. Y cojo una receta de internet, me leo unas cuantas y hago una adaptación, y entonces hago mi propia receta. En las técnicas de cocina, ¿has adquirido una técnica nueva que no tenías anteriormente a la hora de cocinar o de tener ordenado el frigorífico, los instrumentos dentro de la cocina? Bueno, eso es cierto. Uno cuando empieza a perder la vista tiene que llegar a la conclusión de que el orden es básico, porque tú no vas a ver los objetos, vas a ir a buscarlos allí donde es su lugar. Por eso el lugar de mi congelador está ordenado, está todo etiquetado. Hasta ahora veía las etiquetas, ahora ya no las veo y me estoy buscando ya alguna manera de etiquetarlo. A la hora de poner la cocina en el fuego, pues el tacto, el hecho de acercar las manos, no tocar, el hecho de ponerte siempre el asa en la derecha, el hecho de colocar las cucharas, la cuchara que vas a utilizar para remover en un mismo sitio, todo eso es importante. Entonces al principio no lo haces, pero vas viendo que es básico y vas aprendiendo a usar diferentes trucos para poder cocinar, claro. La fuente nos pregunta muchas veces cómo sabemos que está en su punto la cocción. Bueno, pues eso con una cuchara lo pruebas,
o con el tiempo. Bueno, es difícil, ya digo. Minutaje. Minutos. Ayer me estuve en una demostración de un aparato adaptado para los ciegos para cocinar. Y muy interesante, ¿eh? Me gustó. ¿Qué? ¿El Super Gourmet puede? Sí. También muy interesante. Muy interesante, ¿eh? Que te permite cocinar y claro, supongo que habrá cosas que no serán como cocinadas. Hombre, aquí ha cocido la abuela el chup chup de 4 o 5 pero horas. Desde luego estaba bastante logrado y bastante adaptado para una persona que no ve, ¿eh? A mí me gustó. Todo en voz, lo comunica todo en voz, tienes todas las operaciones para hacer. Bueno, y además muy sencillo, ¿eh? Tú ponías allí los ingredientes y la máquina te lo hacía todo. Muy bien. El otro blog que has hecho sobre anécdotas. Bueno, son más que anécdotas, reflexiones, ¿no? De que tú, no sé, yo al menos voy con el bastón por la calle y te van pasando cosas y piensas, no sé, yo esto lo haría de otra manera, o pienso que la gente tendría que saber más de cómo ayudar a un ciego, o bien pensar que tú como persona estás pasando a veces un bajón, pero que tienes que animarte y que lo mejor para tu discapacidad y para que te sientas bien es hacer una cosa determinada. Entonces esas son reflexiones pues que yo he ido recogiendo y que bueno, que se me ocurrió ir plasmándolas. A veces son anécdotas que incluso son ridículas, ¿no? Porque dices... Bueno, pues son importantes. Vamos a reflexionar contigo, Mercedes. Es decir, pon ejemplos de tu caso. La experiencia que tienes cuando vas al médico, ¿no? Debido a que vas al médico y que tienes una dificultad para ir hacia allí, te haces acompañar por una persona, por un familiar, y que llegas a la consulta del médico, entras con el familiar y ves que de repente el familiar se pone a hablar con el médico de tu problema. Y tú pues piensas, pero bueno, soy yo el enfermo, ¿no? Yo de acuerdo que esta persona me ha ayudado a llegar hasta aquí, pero bueno, hasta aquí. Yo a la hora de explicarle al médico lo que me pasa, o a la hora de que este médico me explique a mí lo que me está pasando o lo que tengo que hacer, pues soy perfectamente válida para escucharle, ¿no? Y cosas que dices, bueno, te dan ganas de decir, por favor, soy ciega, pero nada más. Bueno, eso lo hemos hablado muchas veces también, el tema del comportamiento de la sociedad hacia nosotros, que hemos dicho siempre que hay una buena predisposición habitualmente. Es difícil encontrar una persona que te quiera hacer una mal hecha, pero que les falta mucha formación y esto estamos pidiendo precisamente hace mucho tiempo, y para esto este canal de televisión. Y yo reconozco que, a ver, la gente que me acompaña o la gente que ayuda a un ciego, pues lo hace con la mayor voluntad del mundo, con la mejor voluntad del mundo, pero que a veces tiene actitudes que son erróneas y que hacen que no ayudan en nada al ciego, no lo ayudan no en hacer lo que está haciendo, sino en aprender a hacerlo. Por ejemplo, yo creo que un ciego tiene que ir aprendiendo a ser lo más autónomo posible, aunque tarde más en hacer las cosas, porque ese es otro tema que también tiene que aprender a uno cuando va perdiendo la visión, que el ritmo es otro. O sea, lo que yo hacía antes en 10 minutos, pues ahora igual tardo 20. Pero yo creo que lo importante es hacerlo. Y la persona que me está ayudando debe dejar que yo lo haga, aunque tarde más. No me lo puede quitar de las manos, porque entonces me está haciendo más discapacitada de lo que soy. Y eso es un problema. Pero esto es hablábamos antes, Mercedes, que desde nuestra asociación estamos intentando implantar que a los niños precisamente se les explique las técnicas básicas de, por ejemplo, no tocar a la gente ciega cuando va por la calle, que lo que hace habitualmente la gente cuando nos toca es desorientarnos, el indicarnos las cosas con la técnica del reloj, el explicarnos un plato, el hacernos sentar correctamente con el apoyo de la mano encima del respaldo de la silla. Eso no costaría mucho a los niños, ¿verdad? No, yo pienso que es una experiencia que incluso les podría ser bastante divertida, ¿no? El aprender a ayudar a aquella persona de una manera diferente a como lo hacen con los demás. Y no es difícil realmente, son pequeños detalles simplemente. A nivel emocional, ¿cómo te has encontrado, Mercedes? Hablamos mismo del bajón. Cuando empezó, te preguntaste la relación causa-efecto, por qué te había pasado a ti. ¿Cómo te ha ido el aspecto emocional? ¿Te has encontrado bajas? ¿Has tenido ayuda suficiente? Bueno, yo he tenido diferentes bajones, ¿no? Porque yo hace ya muchos años perdí con una mancha de Fuchs el ojo derecho, pero bueno, tenía el izquierdo.
y durante varios años pues yo fui trabajando de una manera normal, sin ningún tipo de ayuda, con un ojo, porque realmente con un ojo puedes vivir perfectamente. Se funciona bien, digamos, con un ojo incluso no eres ni discapacitado legalmente. Exactamente. Pero claro, cuando empecé a tener los problemas de la retina con el otro, pues tuve un bajón muy importante. Acababa de tener a mi segundo hijo y a ver, el hecho de que yo no pudiera verle la cara bien a mi hijo, pues fue un golpe muy bajo, o sea, me afectó muchísimo. Y luego, pues claro, la cosa no se quedó así. Poco a poco fui perdiendo y he tenido diferentes bajones. Luego con la pérdida de mi marido, pues se me juntó todo, ¿no? De unido también. Bueno, logré superarlo, tuve ayuda psicológica también, tengo que decirlo. He ido a la hora de mi trabajo, de mi vida familiar, lo he ido venciendo. Me ha costado mucho y me está costando mucho a la hora de mi ocio, de poder relacionarme con los demás. Me cuesta mucho. También es un tema que creo que es difícil tratar para un ciego. Yo pienso que está muy bien que nosotros como ciegos nos reunamos para hacer cosas, pero que también podemos ser capaces de estar con otra gente que no tiene esa discapacidad, pero que a ver, con un poquito de ayuda podemos divertirnos con ellos igualmente. Y no sé, es un tema que me está costando. Pero bueno, voy haciendo. ¿Te está costando relacionarte con la gente del entorno? A la hora del ocio, sí. Explícanos un poco esto. Bueno, te sientes un poco, cuando sales con el resto de la gente, claro, es un problema, yo pienso que es un problema de un ciego hacia los otros y de los otros hacia un ciego, ¿no? La discapacidad visual es como una barrera que se pone en medio y entonces tú como discapacitado no puedes llegar a los otros porque no les ves bien y los otros, de alguna manera, como te ven diferente, no saben, yo pienso que es que no saben cómo llegar a ti. Y se sienten un poco extraños y ahí hace que la cosa quede muy cortante, ¿no? Y entonces, claro, también si por carácter soy una persona más tímida y eso pues hace que realmente pues tenga problemas, pero bueno. Es un tema muy importante este, Mercedes, porque nosotros tenemos un área dentro de la asociación que es el área de animación sociocultural, que no paramos de salir viajando con gente, pero ahí estamos protegidos por los voluntarios. A estos chicos saben actuar correctamente y sabemos que las personas están atentas a nosotros, pero cuando estás a solas, con un grupo de personas, aquello cambia. Aquello cambia. Ya digo, la discapacidad visual es una barrera. Y es una barrera no solo del ciego hacia los otros, sino que los otros yo creo que se sienten cortados, no saben cómo dirigirse a aquella persona. Posiblemente sería decirles a los demás esto que a mí me pasaba cuando iba a estudiar en la universidad, que me apartaban, ¿puede, no, Mercedes? Como sí, que van todos al bar y te dejan solo en la clase. Claro, porque y no te preguntan, oye, ¿quieres venir a tomar un café con nosotros? ¿No? Porque tú más o menos dirías que sí enseguida. Claro, o sea, piensan, bueno, ¿cómo va a venir, no? Piensan, ¿cómo va a venir si no ve? Yo qué sé, deben pensar eso, ¿no? Porque, no sé, yo para ir con una persona, ni con el bastón, si voy cogida del brazo, pues voy a cualquier sitio, ¿no? Con un poquito de ayuda voy y ya está, y como y bebo como cualquier otro, ¿no? Pero yo pienso que les corta, no sé, no saben qué hacer con aquella persona, ¿no? Eso es el gran trabajo, eliminar las barreras mentales de toda la sociedad. Pero esto que te explicas que le pasa al ciego, le pasa al paralítico y le pasa a un discapacitado intelectual, que la gente me lo mira como un objeto raro en un entorno normalizado, que hay que empezar a acostumbrarse. Antes hablábamos de los niños, que te puedes encontrar en un viaje con un discapacitado intelectual, físico, sordo, ciego, que hay discapacidad, y hay que saber convivir con él correctamente y saber, y que vengan a por nosotros. Lo importante es que sepan que han de venir por nosotros, porque nosotros a por ellos tenemos dificultad. Te dejan sola y tú piensas, bueno, ahora ¿yo qué hago? Porque yo no les veo, entonces tienen que saber que, bueno, para este tema sí que necesito ayuda, ¿no? Es como el ejemplo de que un día que estás en una discoteca, ¿qué pasa en la discoteca, verdad? Sí, ahí te dejan y tú bailas, pero llega un momento que piensas, ¿bailo sola? En la discoteca es muy curioso, porque primero es encontrar la pista, ¿no? Sí. Si te meten en la pista ya van haciendo algo por ahí, ¿no? Pero cuando empiezan ya las juntadas, que cuando vas a estos nuestros bailes más, digamos, más carrocilla, porque somos ya cincuentones casi la Mercedes como yo, pues ya, claro, no sabemos si es un póster lo que tenemos delante, una columna, una persona. ¿Bailo con alguien o...? Y ahí agradecemos muchísimo al que se nos acerquen, que nosotros contestemos siempre bien. A ver, yo tengo que decir, cualquier ayuda que nosotros recibamos en la calle, en cualquier sitio,
yo pienso que está hecha con muy buena voluntad y vamos, por sistema le agradecemos los ciegos. O sea, yo siempre el gracias lo tengo en la boca porque considero que se equivoque o no, lo está haciendo con muy buena voluntad, ¿no? Y siempre ya digo que recomiendo que si vemos que si viene un ciego, pues que no le sepa mal ayudarlos, esa persona se lo va a agradecer, por un lado. Por otro lado, también creo que para vencer eso también tenemos que ser un poco nosotros los que no tengamos miedo de salir a la calle, de que nos vean, de que vean que existimos y que no somos pocos, que somos bastantes y que bueno, que estamos ahí y que de alguna manera, pues con un poquito de ayuda podemos convivir con el resto tranquilamente. ¿Tus críos son pequeños o son ya mayorcitos? Son mayores. Son mayores ya, estás independizada casi uno de ellos. Uno de 22 y otro de 16. El 16 le queda un poquito, pero estás ya casi libre ya de responsabilidades maternas. Las responsabilidades hoy en día cada vez se plegan más tarde, ¿no? Sí, nunca se van de casa, que digo yo. Siempre los tengo allí, pero bueno. ¿Te estás planteando un poco el futuro? ¿Estás teniendo algunos temas actualmente o lo tienes ya claro todo, más o menos, pase lo que pase? Bueno, yo el futuro llega un momento en que me lo planteo relativamente, me planteo un futuro próximo y prevengo, ¿no? Pero de alguna manera vivo el día a día y lo que puedo hacer y no sé, intento cada día ser satisfecha lo máximo posible conmigo misma. Intento, si no puedo hacer una cosa, intentar la manera de poder seguirla haciendo. Si no es así, pues intento buscar otra actividad para que me tape esa. Y bueno, seguir viviendo. Yo con mis hijos, son mis hijos y sé que en el futuro ellos van a hacer su vida y yo pienso que debo buscar una vida para mí, que no sea la de ellos, porque ellos lógicamente harán la suya. Eso sí, muy bien. Intento ir consiguiendo una cierta independencia para no depender. Eso, ¿ves alguna vez compañeros nuestros que esta idea que tienes no la tienen, por ejemplo? ¿Te pasa muchas veces esto también? Yo creo que hay gente que no la tiene, pero bueno, creo que hay que salir de ahí. Nosotros, los hijos son los hijos, ellos deben aprender a volar solos y de alguna manera un día volarán solos y yo por muchos problemas que tengan no puedo coartarles esa libertad. Partes de una base muy buena de Mercedes, que es la búsqueda de máxima autonomía personal. Lo que has planteado de las iniciativas nos va a costar, nos cuesta, ¿eh? Nos cuesta, sí. Por mucho que intentes, por mucho que quieras integrar, es el doble feedback que tiene que haber, ¿eh? Es un doble feedback que tiene que haber la química y muchas veces no la hay siquiera y va a costar muchísimo conseguir que la gente nos acepte. Hay temporadas que una tiene bajones, ¿eh? Que te hundes y te pones a llorar alguna noche incluso en casita, ¿eh? La gente nos pregunta, bueno, ¿y cómo está la autoestimación? Bueno, pues estoy bien, ¿no? Pero mis bajoncitos los tengo, ¿no? Lo que decía misma Mercedes, el no ver a tus hijos, por ejemplo, palo gordo. Bueno, pues ya digo, lo vas superando, pero ya digo, yo cuando perdí el segundo, que empecé a ver borroso con él, pues ya el hecho de verle bien, pues para mí fue muy fuerte. Ahora pues ya es que ya no les veo muchísimo menos, que a veces hablo con el sillón, que digo yo. Si no se te han ido ya del asiento y tú crees que están ahí hablando y me dicen, mamá, si estamos aquí, digo, ah. Esos son los palos que nos dan, ¿eh? Sí. La Mercedes vio a su hijo nacer, yo no lo he visto nunca, ¿eh? Tengo un hijo ya de 13 años y tengo la oportunidad de ver ni a mi esposa ni a mi hijo, y eso nos casca. Pero que lo que siempre decimos, Mercedes, este programa se ha hecho precisamente para eso, para intentar dar fuerza a la gente. Bueno, ¿qué es un palo? Sí. No hay que plantearse la búsqueda de causa y efecto porque no hay explicación, porque nos ha pasado esto a nosotros, pero que a pesar de ello la vida te ofrece cosas muy interesantes, el compartir, el vivir, todas estas cosas te llenan. Sí, yo pienso que, a ver, esos palos nos los han dado a nosotros, pero a otra gente les dan otro tipo de palos, todo el mundo va recibiendo palos. Entonces lo que tienes que hacer, yo pienso que es intentar ver siempre el vaso lleno, la parte del vaso lleno. El vaso vacío, pues intentar irlo llenando con otras cosas y seguir para adelante como uno pueda, ¿no?
Bueno, una mujer fuerte, se te ve fuerte, Mercedes. Tirarás para adelante a pesar de las dificultades, bueno, porque están ahí presentes, pero seguro que irán siempre para adelante. Muy importante, gracias Mercedes por tu presencia en este programa. Intentaremos ya traer a otras personas, pero ya ha sido una gozada estar contigo porque nos has hablado de temas muy interesantes. Dame otra vez las páginas, los blogs tuyos, por favor. Bueno, el de cocina es comeremosjuntos.blogspot.com y el otro es cosasdesex.blogspot.com. ¿Tienes ya encuentros con otras personas? ¿Te escriben de otras latitudes? No, estoy esperando comentarios sobre cosas de sex y eso, pues cada día me miro a ver si hay algo. Pero yo sigo ampliando mi blog. Bueno, no vas a parar, vas a encontrar 50.000 ejemplos en el restaurante, en el lavabo mismo cuando entras, estos lavabos que entras, intentas buscar el urinario, te hacen todo tipo de virguerías, enseñártelo, la gente no sabe si cogerte o no cogerte, todo tipo de anecdotarios. Pues muchísimas gracias, Mercedes, por tu comparecencia en este programa. Y hasta cuando sepas, conectar con la Mercedes a través de estos dos blogs. Y para finalizar el programa os diremos que seguimos como asociaciones en Cataluña, estamos pasando mal económicamente, la crisis está haciendo mucho daño y seguimos preguntando por qué las instituciones públicas no responden apoyando al tercer sector. Se están oyendo macro cantidades para apoyar a empresas importantes y grandes. Se está ayudando mediante aportaciones del Instituto de Crédito Oficial, mediante aquí en Cataluña el Instituto de Finanzas de Cataluña, a las entidades pequeñas y medianas también, pero las ONG, según parece, tienen que aguantar ya por sí solos, y la forma de aguantar evidentemente es mediante la aportación de los propios socios y dirigentes de la ONG. Entendemos que esto no es un sistema, que esto va a aguantar lo que va a aguantar, pero se está jugando muchísimo Cataluña en esta apuesta. No paran de decir los políticos que el tercer sector es fundamental, que somos necesarios, que sin él la sociedad no estaría tan vertebrada, por ejemplo. Y bueno, vamos a ir viendo continuamente cantidad de pequeñas y medianas asociaciones que van a ir cerrando, y las importantes están pasando una crisis muy importante. Nosotros también, como toda entidad del tercer sector, estamos aguantando como podemos, esperando ya mejores tiempos para intentar levantar el vuelo, pero claro, mantener la infraestructura que hemos conseguido mantener con nuestros profesionales, nuestros locales, porque claro, el tercer sector paga absolutamente todo lo que paga cualquier otra entidad. Pagamos alquileres, luces, aguas, teléfonos, todo como cualquier otra empresa o entidad. Y a nivel del proyecto, que es nuestro gran objetivo, que también la Mercedes lo conoce un poco, que hablábamos de formar a los niños, ya os comentamos que queremos montar un museo de los sentidos. Es nuestra gran ilusión de futuro. Esto requiere un local muy grande, porque acordaos que decíamos de montar un museo de los sentidos, una casa domotizada, también montar, por ejemplo, una biblioteca donde la gente pudiese consultar todo tipo de libros en cuanto a discapacidad, pero eso pues está habiendo dificultades, porque en Barcelona prácticamente hay pocos locales, las nuevas construcciones ya están dadas antes de empezar prácticamente, ahora mismo están rehabilitando el Hospital de San Pablo, está prácticamente ya todo dado. Hay muchos locales, pero casi siempre ya tienen destino y es difícil encontrar un local tan grande como el que estamos visitando nosotros. Pero incluso aunque no podamos hacer este local, en nuestra propia sede social, que es pequeñita, tiene un pasillo bastante grande, de unos casi 15 o 20 metros de largo el pasillo, haremos una exposición en homenaje a Luis Braille, pondremos una fotografía de Luis Braille con una serie de aparatos a su alrededor, las pautas tradicionales, las Perkins, etcétera, y luego también haremos un pequeño museo de los sentidos donde los niños pues puedan oler, tocar, ver, escuchar cosas distintas de lo que habitualmente pueden ver en el mundo entero. Y bueno, lo que haremos básicamente es formar estos miles de niños que, como te decía, Mercedes, nosotros no paramos de que vayan pasando por nuestras aulas y dándoles cursos de cómo se sienta un ciego, cómo se explica un plato, qué medidas tiene una silla de ruedas, para que puedan pasar por todos los sitios, cómo tiene que estar una rampa, qué pendiente tiene una rampa para que no se convierta en un tobogán. Todas las informaciones que no paramos de dar para conseguir, lo que siempre estamos intentando, conseguir una mejor integración social del colectivo de personas con discapacidad. Pues nada, Mercedes, muchísimas gracias. Claudio, muchísimas gracias a los técnicos. Han venido dos nuevos estudiantes en prácticas, han estado hoy día con nosotros. Es la Clara y el Jonathan, he estado 5 minutos con ellos, dos estudiantes muy majos. ¿Quién más me dices, Claudio? Auriel también me dicen por ahí, que también está en prácticas. 3 nuevos chavales que están aprendiendo con nosotros, es un lugar interesante para empezar a aprender.
tenemos todo instalado aquí. Ahora, también es pequeñito y estamos aspirando también a tener un local más grande, que es el objetivo próximo que está intentando buscar el jefe de la casa, que es nuestro amigo Claudio. Pues nada, a todos vosotros muchas gracias. Ahora mismo está jugando Holanda contra Uruguay, Europa con un país latinoamericano. Amigos de América Latina, saludo a todos vosotros, que gane el mejor. Mañana que gane España, que se cargue Alemania, prefiero que gane España por lo menos desde aquí, y podemos ver una final del campeón del mundo, si puede ser entre dos parlantes hispanos, Uruguay contra España. Muchas gracias a todos vosotros y hasta siempre. Discapacidad Televisión. ¡Hola mundo! Primer canal de televisión dedicado al colectivo de personas con discapacidad desde 2006. ¡Hola mundo! Hola, bienvenidos a Discapacidad Televisión. Recuerda suscribirte para no perderte los últimos estrenos y programas en vivo. Danos un me gusta, y así nos ayudarás a conocerte mejor, y saber qué programación es tu favorita. Por favor, no te olvides de compartir, así, más personas podrán disfrutar de Discapacidad Televisión y toda su programación. ¡Hola mundo! Muchas gracias.